Eh, compartan. Todo lo que sea útil, dale para allá, que eso le va a servir a otro. Si le sirvió a usted, o sea, la respuesta que usted encontró que le sirvió, esa es una respuesta que muy probablemente el otro necesita. Así que compartan. Siempre. Todas las preguntas que ustedes tienen, el otro o la tiene o no sabe lo que tiene. O sea, no sabe lo que tiene, no, no sabe que la tiene. Um, miren, ¿qué vemos aquí? Más o menos, como yo les había comentado, ustedes quizá ahora mismo no vayan a ver um, la importancia y la relevancia, ¿verdad? El poder, por así decirlo, que tiene um, cada vez que nosotros hablamos de algún tema o abordamos algo y yo le digo, miren, esta es una viñeta clásica. Miren, esta es la manera en la que le van a preguntar esto, esta es la manera en la que tienen que estudiar, esta es la manera en la que tienen que hacerlo. Esta es una pregunta de Ewell. Y para resumir, Ewell, para fines prácticos, es igual que el examen. O sea, para fines prácticos, lo más cercano de todo el proceso es Ewell. So, ustedes tienen que asumir que las preguntas que le salen en Google son literalmente las preguntas del examen. En muchos casos salen así mismo, por si acaso. No es en la mayoría, pero mucho, es muy frecuente que la gente diga, no, a mí me salieron varias preguntas que yo vi o en las preguntas de prueba o en Google. Pero fuera de eso, está lo que habíamos mencionado anteriormente, que es el tema de la lógica de las preguntas, ¿verdad? So, vamos a ver aquí. Siempre yo le dije, acostúmbrense que lo primero que usted va a hacer es leer la pregunta. Speaking culture from this patient is most likely to yield which of the following organisms. Ok. Solo que a mí me están preguntando es que con la información que yo tengo acá, yo debo de identificar cuál es el organismo que me está causando la bacteria. De las maneras en las cuales yo puedo identificar un organismo es, o me mencionan una prueba, o me mencionan una viñeta, o sea, signos, síntomas, me hablan de findings que son sugestivos a una patología particular. O, como vamos a ver en micro más adelante, a veces, lo que en vez de darte una viñeta clínica, parece lo que te dan es datos microbiológicos, descripciones, te dice gran positivo, gran negativo, um, tienen esta forma, crecen en este tipo de medio. So, siempre hay algo que indica. Eso se ve mucho en micro, en la que te dan como la característica microbiológica de la bacteria o el hongo, lo que sea. No, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de meningitis, vamos a ver que normalmente, cuando usted hace el spinal tap, o sacar cerebro spinal fluid, una de las primeras cosas que usted hace es Gram-Stein. Y Gram-Stein es una descripción visual. Y de hecho, yo le puedo enseñar en el hospital. O sea, cuando usted manda un blood culture, cuando usted manda un swab de un cultivo, lo primero que llega, el primer reporte es si es gran positivo, si es gran negativo, si se tiñe con una tinción especial y la descripción. Gran positive cocci, gran negative bacilli, diplococo gran negativo. Eso es lo primero que llega. Y con eso, según los signos y síntomas, tú tienes que saber más o menos qué bacteria es para comenzar el tratamiento, aunque sea empírico, en lo que llegan los cultivos finales. So, esto no es tampoco un ciencia mágica, o sea, de que, no, que eso es finura. No, no, es útil, es lo que uno, con lo que uno toma decisiones. So, como siempre, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Eso significa que yo tengo que poner atención a la presentación, ¿verdad? Y si me dan algún dato de cultivo o de la bacteria per se. Edad y sexo, siempre importante. Si fuera, por ejemplo, meningitis, vamos a ver que la edad es muy importante, porque dependiendo de la edad hay algunas comorbilidades, si es inmunosuprimido o considerado inmunosuprimido o no, hay consideraciones en cuanto al manejo.
porque hay patógenos que son más comunes en ciertos rangos de edad que tú tienes que cubrir empíricamente en lo que tú averiguas. So, comes to the office due to worsening cough. So, eso es por lo que ella está llegando, está tosiendo. The patient has been coughing every day for the past several months, but over the last week the cough has worsened. Ok, miren. So, me están hablando a mí que ella tiene un problema crónico, o sea, tose crónicamente, pero que en las últimas semanas se ha empeorado. So, eso es una patología aguda sobre crónica, una o agudización, como también le llaman. Aquí un corona. With increased amount of thick sputum and shortness of breath. Más adelante vamos a hablar de COPD. Cada vez que usted ve a una gente que tiene COPD o alguna patología pulmonar de base y comienza a quejarse de que se siente mal, de que aunque produzcan esputo todos los días cuando tosen, de que aumenta la cantidad de esputo o aumenta, vamos a ver, cantidad, calidad, que lo ven más tic, que lo ven más verde, tiene que automáticamente pensar que hay una infección, sobre todo si hay una patología estructural de base. So, ya nosotros estamos viendo que hay una patología de base y que hay una agudización de esa patología. Several streaks of blood have been present in the sputum on several locations. Ok, so me están hablando de tos crónica sobre agudo. So, lo primero que yo tengo que tener en mi diferencial es tuberculosis y cáncer de pulmón. Ahora, nosotros estamos viendo 22 años, es muy poco común que una persona tenga cáncer de pulmón. Y no me han hablado de pérdida de peso. Pero es lo que le digo, cada vez que ustedes van viendo ciertas características, tienen que ir sacando sus diferenciales de una vez. Viene la otra. The patient has also history of chronic sinusitis and repeated hospitalization for airway infections. So, automáticamente de que usted lee eso, ya usted sabe que es alguien que tiene algún problema respiratorio. ¿Cuáles claro, nos faltan muchas por ver, pero ¿cuáles patologías de las que hemos visto hasta ahora te dan infecciones respiratorias recurrentes? Vimos fibrosis quística, vimos Cartagener. De manera general mencionamos bronquiectasia en un momento. No hemos hablado de ella en PC, pero mencionamos en bioquímica, cuando hablamos del salvage de la base púrica, mencionamos SID, que es Severe Combined Immunodeficiency, eso pasa ahí también. Yo no me acuerdo si hemos visto alguna otra patología. ¿Hemos visto alguna otra patología donde haya infecciones recurrentes? Cartagener, ¿verdad? Cartagener, sí, fibrosis quística, bronquiectasia, SID. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que hasta ahora no hemos visto más nada. So, ya yo tengo que pensar en esa patología. She takes pancreatic enzyme supplements for chronic diarrhea. So, yo tengo una enfermedad que me afecta pulmones, ¿verdad? Hay una enfermedad que me afecta el páncreas, es una cosa rara. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Páncreas, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay. No usa tabaco, eso descarta un poco más esto, aunque hay algunos que tienen no características hereditarias, pero sí genética. Illicit drugs. Physical examination reveals nasal polyp, barrel shaped chest, bilateral coarse lung caracals, and digital clubbing. X-ray shows hyperinflated lung, dilated and thickened airways. So, me están mencionando una persona que tiene infecciones recurrentes respiratorias, que tiene diarrea crónica y utiliza suplementos pancreáticos. O sea, podemos decir que tiene insuficiencia pancreática crónica. Y aparte de eso, me dicen que hay varias características esto del torso, del pecho en forma de barril, digital clubbing y caracoles. Caracoles generalmente lo que significa es fibrosis, edema o algún componente estructural. Hay algo en las vías aéreas que me está ocasionando ese sonido.
Cada vez que ustedes ven digital clubbing, tienen que pensar en que hay un problema crónico en vías aéreas. Cada vez que usted ve esto, tiene que pensar en COPD, barrel shaped chest. Sobre todo si en X-ray le dicen que están hyperinflated los lungs. Eso significa que estamos hablando de una patología crónica obstructiva, COPD. Dilated thickened airways, esa es, generalmente eso se refiere a bronquiectasia, que habíamos dicho que los bronquios, si eran así, en bronquiectasia estaban mucho más dilatados. Bronquio, ectasia, dilatado, grande. Tenemos infecciones pulmonares recurrentes, insuficiencia pancreática, más alteraciones estructurales en el pulmón. ¿Qué patología nosotros hemos visto que causa eso? O sea, que fitea en todo esto. Fibrosis quística, ¿verdad? O precisamente en estos días nosotros hablamos de que era muy importante el tema de la edad en fibrosis quística relacionada a las neumonías. Y habíamos visto, yo le había presentado un chart que era más o menos así. Aquí decíamos que era edad, y aquí patógeno, o sea, la incidencia de determinado patógeno. Y decíamos que el cutoff era adolescencia, 18, 20 años. Antes de esa edad, el patógeno más común dijimos que era aureus, ¿verdad? Y después de esa edad era pseudomonas. Fíjense, lo primero que usted tiene que saber es cuál es la patología de base. Lo segundo, cuál es el patógeno más común de acuerdo a la edad. ¿Cuántos años ella tiene? 22. ¿Qué tiene? Fibrosis quística. ¿Cuál es el patógeno más común asociado a esa patología en esa edad? Pseudomonas. Entonces, es una pregunta compuesta de segundo nivel. Yolanda, se podría decir, vamos a poner un ejemplo, menor de 15 pensar en Staphylococcus aureus y mayor de, pues yo creo que lo escuché en una clase tuya, mayor de ahí pensar en Pseudomonas. Exacto. El curo generalmente no, ustedes lo ponen hay diferentes thresholds de edades, pero lo más fácil sería 18, 20. Normalmente le van a poner o menos de 15 años o más de 20. Difícil, es muy difícil que le pongan de que 19 años, de que en el mismo medio. Y si se lo ponen, le dicen algo, le dicen es gran positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, o le dicen gran negativo, vacilo, y usted dice, ok, entonces esto es este señor, Staphylococcus aureus, esto es Pseudomonas. Okay. Tuberculosis, ¿podríamos considerarlo? Sí, vemos patología, vemos que ahí parece que hay anormalidades estructurales, pero hay más cosas que no son compatibles con tuberculosis. Moraxella catarrhalis, vamos a ver más adelante, que está asociado con sinusitis, está asociado con infecciones de vías aéreas. Aspergillus fumigatus, vamos a ver un poquito más adelante, que es una de las patologías fúngicas pulmonares. Vamos a ver que regularmente tiene que haber un problema estructural. Estreptococcus neumonía, en general, es sencillamente la causa más común de community acquired pneumonia. Si esto fuera una persona normal, sin un problema pulmonar de base, y llega con esta misma presentación de worsening cough, de thick sputum, de el chest X-ray enseñando algún área de consolidación, fuera estreptococcus neumonía. Ok, porque es la causa más común, ¿no? ¿Verdad? En general, sí, para todo el mundazo. Okay. Lo que le quiero point out es que las cosas que nosotros hablamos, lo que mencionamos y el enfoque que le damos a la clase, literalmente es todo lo que usted necesita para poder llenar las preguntas de manera adecuada, para poder hacer un approach basado en, no le quiero decir evidencia porque soy como raro, pero basado, ¿verdad?, en criterios, que no es porque sí, sino que hay un razonamiento crítico detrás. Y como yo le dije, eso es lo más importante de este proceso, más importante. Y eso es lo mejor, eso es lo más que ustedes le pueden sacar a la tutoría, eso.
Esas discusiones que tenemos con preguntas, ese enfoque cuando hablamos de la patología, de cómo le pueden salir. Porque se lo digo, así mismo que va a salir en el examen, o sea, así mismo, así claro, directo. No va a ser ni más ni menos. Pero usted tiene que saber. Claro, aquí hay cosas que nosotros no hemos visto. Vimos eso, que nasal polyp es una característica base de fibrosis quística. Barrel shaped chest, sonidos pulmonares, digital clubbing, eso lo vamos a ver en pulmonar en detalle, porque eso no es característico de fibrosis quística, es característico de un espectro de patologías estructurales pulmonares llamadas COPD. Ahora, aquí perfectamente me pueden preguntar, ¿qué prueba yo podría hacer para escrinear al paciente? Ahí nosotros tendríamos a el sweat test. Podríamos inducir la producción del sweat, ¿verdad? Y medir los niveles de cloro. Ya lo sabemos, ¿verdad? Eh, ahora, si me preguntan, ¿cuál sería una prueba confirmatoria? Ya buscaríamos la mutación, que era la posición 508 de felenananina, ¿verdad? Eso lo sabemos. Son preguntas, dudas de acá, algo que quieran agregar, discutir, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? Chévere. Vamos a lo de nosotros. Como les digo, o sea, pongan atención a lo que nosotros hablamos, decimos, al enfoque que hacemos, porque les repito, eso es lo más útil, eso es lo mejor que ustedes le pueden sacar a este proceso de tutoría. Y me hacen caso, um, y estudian, ¿verdad? Porque como vieron, hay que tener estrategia, hay que tener conocimiento, hay que estar organizado, hay que ser muy crítico, hay que saber muchas cosas, pero se hace. ¿Alguna pregunta que encontraron luego de que revisaron el tema de respecto a las cosas que hablamos ayer? Griten. Seguros. Vamos. Eh, Vitamina C, esencialmente nosotros hablamos parte de esta cuando hablamos de síntesis de colágeno, ya nosotros sabemos para qué sirve en ese procedimiento. Aquí lo único que vamos es agregar cosas. Así como sirve para la síntesis de vitamina C, también sirve para la síntesis de algunas sustancias, ¿verdad? Que participan, que son importantes en el sistema endocrino. Vamos a ver más adelante vías metabólicas complejas, donde sintetizamos, en este caso, neurotransmisores o, como mencioné, sustancias del sistema endocrino. Y cuando veamos esas reacciones, vamos a ver que es bien importante que se encuentre presente en estos cofactores, porque ya nosotros sabemos que estas enzimas que utilizan estos cofactores no funcionan de manera adecuada, no proceden, no pueden convertir los reactivos en productos si no se encuentran cofactores, en este caso vitamina C. Otro, esto es algo que um, no se utiliza como tratamiento, vamos a ver más adelante que se utilizan otras sustancias, pero el concepto importante de acá es esto. En algunos casos, uno puede acompañar la suplementación de hierro con vitamina C para favorecer su absorción. Y nosotros vamos a ver que la manera en la que nosotros favorecemos la absorción del hierro es, usted están viendo dos formas aquí, férrica y ferrosa.
Vamos a ver más adelante que cuando la vitamina C se encuentra con hierro, cambia el estado en el que éste se encuentra y puede facilitar su absorción. Scurvy, eso nosotros lo habíamos mencionado anteriormente. Um, lo único que vamos a agregar aquí son algunas características. Esto de Korsch-Krüger, nosotros lo vimos en Kiki Hair Syndrome, cuando hablamos de Menkes disease, cuando hablamos de la deficiencia de la función de la lisiloxidasa, particularmente en esa patología, que podía ser por deficiencia de cobre, porque era un cofactor que utilizaba esa enzima. So, de ahora en adelante, cada vez que ustedes tengan a una persona que tiene pérdidas espontáneas de piezas dentarias, que tiene, este se ve un poquito mejor, que tiene pérdida de piezas dentales de manera espontánea, que aparecen estas especies de petequias. Miren, nosotros vamos a ver más adelante muchos tipos de rash. Uno de esos rash son estos, lo que son llamados tipos petequiales, donde se ven como si más que infección se ve cuando vamos a verlo así, exacto. Lo que se ven es como si hubieran regiones donde hubiera extravasación de sangre. So, uno de los diferenciales que nosotros vamos a tener ahí, bien importante, es el perifolicular hemorrhage. La diferencia clásica entre un perifolicular hemorrhage y un rash petequial es que el rash petequial aparece en cualquier área de la piel, mientras que el perifolicular hemorrhage, como dice su nombre, exclusivamente aparece alrededor de los folículos. Este me parece un poquito mejor. Ahí hay un folículo, está saliendo un pelo, hay un hemorrhage. Es lo que está en el centro de ese tipo de rash, de ese tipo de lesión, es el folículo. Eso es importante cada vez que le enseñan una lesión de este tipo de características, aparte de la viñeta general, ¿dónde está? Son petequias que no respetan si el folículo o piel, o si son solamente alrededor de donde se originan los folículos pilosos. Oye, tú tienes una idea de qué puede pasar. Nosotros hemos hablado anteriormente que clásicamente las llamadas hipervitaminosis estaban dadas por hiperconsumo de vitaminas liposolubles, DKA. Ahora, en el caso particular de vitamina C, si nosotros consumimos un exceso, podemos ver algunos signos de toxicidad. Eso déjenlo ahí. Lo que me interesa es esto. Cada vez que usted le ponga una viñeta, sobre todo, lo mismo que habíamos hablado, una persona adulta que va al gimnasio, un niño que tiene al alcance vitaminas en forma de dulce, elderly con demencia que no pueden como keep up no pueden recordar bien las cosas que hacen y desarrollan síntomas no específicos. No específico me refiero a cada vez que ustedes vean fatiga, vómito, dolor de cabeza, diarrea, eso no es específico. Todo te da esas cosas. Absolutamente todo. Son síntomas no específicos sin una causa particular. Más. Vamos a poner un cuadro. Imagínense que esto es un cuadro. Que, síntomas no específicos, exposición, como le mencioné, de algún tipo de suplemento y dolor en alguno de los flancos o en ambos que se irradia hasta los groins, deben de pensar en intoxicación por vitamina C. No hemos hablado de eso, pero cada vez que ustedes ven a alguien con hematuria, un dolor lancinante, nuevamente, que sale principalmente de los flancos y que se dirige hacia las área inguinal, en el caso del hombre, baja hasta el escroto. Bueno, imagínense que es un escroto. Que si irradia el escroto, tiene que pensar en nefrolitiasis. Síntomas en específico, este tipo de población, más estos síntomas, pueden pensar en eso.
Eh, preguntas, dudas. Seguro. De mi parte no. Bien. Ok, aquí tenemos un problema. Y el problema es que aquí alrededor de vitamina D hay muchas cosas que tienen que ver con endocrino. Y no hemos visto nada de eso. Pero lo vamos a ver. So, en general, lo que a mí me interesa que sepan es que cuando hablamos de vitamina A, vimos que tenía una de las funciones que tenía era de reguladora de la diferenciación celular, ¿verdad? En el caso de vitamina D, nosotros tenemos algunas funciones hormonales. En general, nosotros podemos decir que vitamina A tiene diferentes funciones en diferentes órganos y su síntesis es relativamente compleja. ¿Qué me interesa que sepan? En las células intestinales, en los enterocitos, cuando estos se exponen a vitamina, ¿por qué yo tengo una vitamina D? Cuando ellos se exponen a vitamina D, eso Mira que aumenta. yo solo iba a decir, pero yo dije, déjame esperar a ver si es No, no, que... no, tienen que decirme. Yo tengo el día entero en el hospital. Tienen que decirme. Y ustedes ven que yo pongo, como dicen, un coco, tienen que decirme. Yo generalmente les llego y me autocorrijo, pero tienen que decirme. So, vitamina D, en el caso de los enterocitos, ellas promueven la síntesis y liberación de una proteína llamada calbindina en español. Calbindin, como su nombre podría decir, es una proteína que une calcio. Y lo que hace esa calbindina es que al unirse al calcio favorece su absorción. Su vitamina D es una vitamina especial que tiene como función principal regular el metabolismo del calcio. Y vamos a ver más adelante que cuando hay trastornos relacionados al metabolismo del calcio, regularmente el fósforo anda por ahí. Vamos a decir que um, son electrolitos antagónicos. Ahora, todas esas cosas nosotros lo vamos a dejar tranquilita ahí. En endocrino no se preocupen. Ahora, ¿qué sí me interesa? Dependiendo si la patología, la deficiencia se desarrolla en niños o en personas adultas, nosotros tenemos básicamente dos patologías distintas, tanto en presentación como en características generales. En el caso de que sean niños, lo que vamos a desarrollar es rickets. En el caso de que sean adultos, lo que vamos a desarrollar es osteomalacia. Y su parte, por así decirlo, su presentación más severa es rickets. Cada vez, bueno, y eso tiene mucho más sentido, ¿verdad? Porque se supone, cuando hablemos de desarrollo del sistema óseo más adelante, vamos a ver que hay dos formas en las cuales usted puede desarrollar hueso. En la mayoría de los casos, el hueso o se puede generar de manera directa a través de lo que llaman osificación primaria, o puede ser también, que es lo más común, a partir de formar un molde de cartílago y luego aparecen centros de osificación. Luego se osifica ese cartílago. En las primeras edades, o sea, en la edad temprana, en los primeros meses, primeros años, es muy importante tener un buen suplemento de vitamina D, porque ya sabemos que nos promueve, facilita el metabolismo, absorción del calcio y
Básicamente, los huesos están formados principalmente por calcio. So, si usted no tiene calcio disponible, no puede osificar los huesos. Si no osifica los huesos, pues naturalmente, en vez de desarrollar esa rigidez, se quedan, bueno, primero, se osifican de manera parcial. No es osteoporosis, pero vamos a llamarlo como una especie de osteoporosis parcial. Y con el tiempo, si eso no se corrige, podemos tener bowing, sobre todo en miembros inferiores, aunque puede pasar en los superiores también. O sea, hay una deformidad de esas estructuras cartilaginosas que posteriormente se osifican y mantienen ese tipo de deformidad ósea. Nosotros vamos a ver más adelante cuando hablemos de muscular que el calcio es un elemento indispensable para el proceso de contracción muscular. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ver que normalmente el calcio promueve contracción. Ahora, hay una especie de efecto paradójico, donde cuando uno tiene hipocalcemia, oigan bien, y no es un error, cuando uno tiene hipocalcemia, se desarrolla una hiperreactividad muscular. Y cuando hay hipercalcemia, hay una hipoactividad muscular. Por eso es que ustedes ven ahí, hypocalcemic tetany. Cada vez que ustedes vean tetany, lo que tienen que pensar es en contracción sostenida muscular. No es un error. Dímelo, Steven. Iba a decir que eso tiene, o sea, tiene mucho sentido porque hay que recordar que el músculo depende muchísimo. O sea, un ejemplo, la función, la fisiología del músculo depende muchísimo del calcio para efectuar su trabajo. Tanto el cardíaco liso como el esquelético. Pero es que aquí hay un problema. Si tú necesitas calcio para contraerte, si tú te lo llevas como de razonamiento, tú dirías, ve acá, pero si hay poco calcio, yo debería tener un músculo flácido, un músculo que no se contraiga. Pero en la realidad es diferente. Cuando hay hipocalcemia, el músculo hiperreacciona. Que está raro, ¿verdad? Porque tú dices, ven acá, si él necesita calcio para contraerse, ¿cómo va a ser que si no hay calcio, el músculo es hiperreactivo? No estaba bien de esa parte. Ahí es como le llaman, es lo que nosotros llamamos como reacciones paradójicas, donde se supone que debería ocasionar una cosa, pero al fin del día causa lo contrario. Nosotros vamos a ver eso en varias patologías. No es la primera vez. Y le aclaro por eso mismo, porque uno lo puede confundir, decir esto está mal, esto tiene que ser un error del libro, pero no, es así. De hecho, vamos a ver un poco más adelante. Miren, por ejemplo. Pero es algo que cuando sucede es un tipo de hipocalcemia. Y nuevamente tú deberías esperar lo contrario. ¿Cómo va a ser que... ¿qué es eso? Míralo. Ese Trousseau, eso es muy interesante. Lo vamos a ver un poco más adelante porque tiene algunas implicaciones en cuanto a un poco más profundas, bioquímicas, regulación de pH, albúmina y cuál es la relación que eso tiene con el calcio. Pero aquí generalmente cuando tú inflas un cof en una mano y tú lo dejas inflado, en el caso de la hipocalcemia pasa esto. Miren la mano, miren la mano cómo hace. Se contrae. Eso es lo mismo. ¿Cómo va a ser que en un paciente que tiene hipocalcemia, yo estoy viendo manifestaciones que son de contracción, cuando se supone que no debería suceder contracción? Debería ser lo contrario. Eso es nuevamente una respuesta paradójica. Eso se lo voy a dejar por ahí, por si acaso. ¿Qué es esto? Pasa lo mismo en la anemia con aumento de hierro. ¿A qué te refieres? No entendí. O sea, no entendí la pregunta bien.
Miguel. Hello. Aló, hello. Dímelo. Que Ah, ahora que fue que estaba lo vi, no hablando. entendí bien la Sí. pregunta. No, que, o sea, hay una anemia con aumento de hierro. Entonces, ahí cuando está hablando del exceso de hierro, de la toxicidad. Entonces, bueno, más adelante fue que leí sobre una anemia con aumento de hierro, que si pasa lo mismo. Bueno, pero ¿a qué tú te refieres con aumento de hierro? Porque hay muchos tipos de anemia, ¿verdad? Anemia Eh, sideroblástica. Eso me imaginé. Está anemia sideroblástica, pero también hay otra que es anemia de chronic disease, donde tú tienes aumento total de las reservas de hierro. En el caso de anemia sideroblástica hay diferentes tipos, están adquiridas y hay genéticas. Y generalmente lo que pasa, por eso se llama sideroblástica, porque se forman anillos de hierro. Ahora, eso no quiere decir que lo que te está causando es la anemia, es un aumento del hierro. Es que generalmente en anemia sideroblástica hay un problema en la coordinación de la síntesis de hemoglobina y el hierro, la adición de hierro. So, si tú tienes, para ponerte un ejemplo, si tú tienes 50 de hierro y tú deberías tener 50 de hemoglobina, si por alguna razón tú nada más puedes producir 10, tú gastas 10 de ese hierro para unirlo a esta hemoglobina y te sobran 40. Ese hierro libre puede acumularse, formar eso, lo que le llaman sideroblasto en anillo, forman anillos de hierro. Pero eso no quiere decir que haya un exceso de hierro. Bien, eso es sencillamente algo secundario al mismatch que hay entre hierro y entre la cantidad de hierro y de hemoglobina. Bien. Bien. Pero vamos a llegar ahí. En hemato, ahí está. Ahí vamos a hablar de anemias. Que bastantes tipos que hay. So, nos quedamos, ¿verdad? Niños, ¿verdad? Um, ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Niños Rickets, adultos osteomalacia. Ah, sí. Osteomalacia. Generalmente, cada vez que ustedes vean alguna de las personas que cumplen con estas características, más que tengan dolor, entre comillas, en los huesos, principalmente lo más común es en las rodillas, con debilidad muscular y lo que le enseño ahorita, Chevostec o Trusosign. Deben de pensar en osteomalacia. Cada vez que ustedes vean a alguien que vive en zonas nórdicas, o sea, que viva, qué sé yo, Islandia, países norteños, Groenlandia, Canadá, Alaska, Argentina, para allá, para los que están ya casi llegando al polo, eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Rusia, países fríos, que tienen poco día de luz y pocas horas en relación a los demás. Personas de tez negra, o sea, oscuros. Y esos síntomas podemos pensar automáticamente en osteomalacia. ¿Por qué esas características que yo mencioné ahí de posición, distribución geográfica y color de piel son importantes por esto? Normalmente nosotros podemos sintetizar nuestra propia vitamina D y vemos que todo el proceso comienza en la piel cuando el primordio de la vitamina D se encuentra con la luz ultravioleta. Son personas que viven en los extremos polares, que no tienen muchas horas de luz, o sea, de luz solar, o personas de tez oscura, o sea, que tienen muchos melanocitos, y esos melanocitos absorben esa luz ultravioleta. Y no permiten que se produzca vitamina D, y todo depende principalmente entonces de la dieta. No hay una complementación entre dieta y síntesis, pues están en riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D. Oh, dame un segundo, están llamando al hospital. Hey, what's up?
Ok, nadie se está muriendo, eso es lo importante. ¿Qué le iba a decir? ¿Dónde estábamos? Personas de raza negra. Oh, sí. Eso yo veo en común, sobre todo con los niños, sobre todo si no le están amamantando, si no le están dando el. Imagínense que es un seno. Sí, muy feo, pero un seno. Si no le están dando el seno, tienen tez oscura. Y ustedes saben que es clásico, ¿verdad? Que los niños no lo saquen mucho y si lo sacan es forrado de ropa, de cosas para cubrirlo del sol o los coches que tienen cosas, estas cosas de arriba. Soy bien común, bien común. Esos serían factores de riesgo, ¿verdad? Malnutrición, tez oscura, países nórdicos, son cosas que te tienen que dar el red flag de buscar deficiencia de vitamina D. Todo lo demás, como les digo, lo vamos a vender endocrino, déjenlo tranquilito ahí. Bioquímica para bioquímica, endocrino para endocrino. Vitamina E. Hay algunas, esto pasa con vitamina C, por si acaso, en menor medida, pero E principalmente es antioxidante. Como su nombre dice, lo que los antioxidantes es que controlan, que disminuyen la carga de radicales libres, que son sustancias que causan esos daños al DNA que nosotros vimos cuando estamos hablando de reparación del DNA. Eso es lo que hace. Dañan principalmente DNA, dañan proteínas, dañan células. Y a través de estos radicales libres es que muchos asuntos como la radiación es que causan daño. La vitamina A es un protector. ¿Qué es importante que sepan de acá? Si nosotros tenemos deficiencia de quienes nos protegen de radicales libres, eso significa que tenemos más propensidad a desarrollar mutaciones, daños celulares a través de la membrana y sus proteínas. En el caso de todas las células del cuerpo, las que son más susceptibles son los eritrocitos y neuronas. En el caso de los eritrocitos es porque nosotros sabemos que un eritrocito maduro no tiene núcleo. Si se daña algún material de membrana, alguna de las enzimas que tiene, si se daña cualquier cosa, como no tenemos núcleo, no podemos reponerlo. Si usted lo dañó, se fuñó. Otros tejidos son menos susceptibles porque son células que tienen su núcleo, que si se le daña algo, pueden repararlo. En el caso de la neurona es aunque tienen núcleo, son funcionales y pueden repararse dentro de cierto scope, ¿verdad? Tienen el detalle de que son las células técnicamente más metabólicamente activas. Y vamos a ver más adelante que metabolismo es igual a consumo de oxígeno y que cuando nosotros consumimos y producimos oxígenos, liberamos radicales libres en el proceso. Y si nosotros no tenemos vitamina E, que quien nos protege de esos radicales libres, pues rápidamente pueden acumularse y pueden dañar las estructuras celulares. Simple. Hay algunas interacciones que son importantes. Hay algunas patologías particulares que son importantes, sobre todo en intoxicaciones. Ya nosotros aquí estamos viendo enterocolitis, ya es un poquito más complejo. El otro día le hablé de iron pills toxicity. Ya vimos ahí arriba vitamin C toxicity. Vimos vitamin N toxicity. Cada vez que ustedes le hablen de que un niño le encontraron con un reguero de pastillas metido en la boca, que no era medicamento per se, sino suplemento, y que está presentando X o Y sintomatología, ya usted sabe lo que tiene que ir pensando. Le dicen que tiene dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea. Ese es current jelly, como si fuera gelatina. Fíjense en que quizás lo que se dio fue una sobredosis de vitamina A.
Déjenme eso ahí tranquilo. Y digo déjenme eso ahí tranquilo porque nosotros vamos a ver un poco más adelante, cuando entremos en neurología, muchas de estas neuropatías, eso de Friedreich-Ataxia y demás. ¿Vitamina qué? ¿De qué? Vitamina K. ¿Qué te da aquí? Lo clásico para aprenderse cuáles son los factores de la coagulación que requieren vitamina K para su síntesis es 1972, la fecha. Factor 10, 9, 7 y 2. Estos son, oigan bien, estos son factores de la cascada de la coagulación. Un segundo. Ya. Ahora vamos a ver que hay dos proteínas, oigan bien, C y S, que son, oigan bien, anticoagulantes. Estos son procoagulantes y estos son anticoagulantes, C y S. Ambos requieren vitamina K para su síntesis. ¿Qué es importante que sepan? La vitamina K, si bien es cierto, nosotros lo encontramos en, como dicen por ahí, mientras más verde, más vitamina K. O sea, en alimentos verdes, leaf, ensalada, toda esa cosa, ¿verdad? ¿Cómo que le llaman esto? Lo que comía Popeye, espinaca y toda esa cosa. La mayor fuente de vitamina K son nuestras bacterias intestinales. Por ende, los niños, cuando acaban de nacer, tienen el tracto gastrointestinal estéril. Y normalmente, como ellos inicialmente obtienen la vitamina K, es a través de la leche materna. So, si usted tiene un niño que no le dan el seno y tiene un tracto gastrointestinal estéril, no tiene fuente de vitamina K. Sin vitamina K no podemos sintetizar factores de coagulación. Sin factores de coagulación usted no puede mantener la sangre dentro de los vasos. Se puede causar la llamada enfermedad hemorrágica neonatal. Vamos a ver más adelante que nosotros seguimos en la función de los factores de coagulación a través de tres elementos: PT, PTT y INR. Cada vez que usted tiene elevación de los tiempos, regularmente eso significa que hay algún estado coagulopático que podría predisponer al desarrollo de bleeding, de hemorragias. Vitamina K, dijimos nuevamente que las bacterias intestinales son la fuente más importante común. Cuando usted a alguien le da antibióticos de amplio espectro, usted puede también afectar esa microbiota gastrointestinal y disminuir la síntesis de vitamina K. Por eso no debe sorprenderse de que, por ejemplo, el otro día yo estaba, o sea, eso pasó en el hospital. Había una persona que estaba en warfarina, tiene un mechanical valve y llegó con una neumonía. Y uno de los antibióticos, o sea, tenía sepsis cuando llegó, y uno de los antibióticos que se le dio para cubrir fue Sousen, que es piperacillin tazobactam, que es de su plan perfecto. En los siguientes días, o sea, y él tenía yo no sé cuánto tiempo con una dosis de warfarina, me parece que era de 5 miligramos. Y cuando lo internaron en el hospital y le comenzaron a dar Sousen, como a los 3 días, el INR, que debería de estar, en el caso de él era de 2 a 3, se metió literalmente de un día a otro como a 6. O sea, se doble, eso es súper peligroso, puede sangrar, literalmente por todos lados y morirse. El punto es que la razón por la cual el INR se descontroló tanto en su dosis regular de warfarina es porque muy probablemente ese antibiótico de amplio espectro hizo un wipeout, desgranó todas las bacterias intestinales que no tenían nada que ver con la infección y disminuyó entonces la concentración, la producción de vitamina K. Y warfarina sencillamente es un antagonista directo de la vitamina K. Si tú tienes un antagonista de vitamina K más disminución de vitamina K, eso es igual a una exacerbación del efecto anticoagulante de warfarina. Simple.
o pasa en la vida real, como dicen. Esto es importante. Hay que saberse la enzima, hay que saberse su sitio de acción. Vamos a ver más adelante que estos mismos señores son factores de la cascada de coagulación que necesitan calcio. Y el calcio tiene carga positiva. El ácido glutámico es negativo. Ese proceso llamado gamma carboxilación, que lo hace esta enzima, lo que permite es darle el área de anclaje a estos factores para que el calcio se le puedan pegar y puedan comenzar el proceso de coagulación, de cascada de coagulación. Simple. Esto de las proteínas C y S va a ser importante cuando hablemos más adelante de warfarina per se, porque vamos a ver que hay algo que se debe de realizar siempre que usted vaya a dar warfarina, y es hacer el llamado bridging. Hay que dar un anticoagulante con la warfarina hasta que el efecto de la warfarina esté óptimo. Si usted no lo hace, le causa algunos problemas, sobre todo trombóticos, así que dejen eso ahí. Cuando hablemos de warfarina, yo se los recuerdo, no se preocupe. Zinc. Esto que ustedes están viendo ahí es de los diagnósticos que ya ustedes saben que le llamo como de los diagnósticos que usted tiene que buscar. Como ustedes están viendo ahí, zinc participa en un sinnúmero, es un factor importante en un sinnúmero de reacciones. Si el zinc no está, no se dan de manera adecuada. Por ende, afecta de manera súper inespecífica a diferentes sistemas. Lo más común que ustedes van a ver es acrodermatitis enteropática, que podríamos definirlo como una dermatitis que regularmente afecta alrededor de orificios, ano, boca, vagina, pene, orejas, nariz. Esa es la característica principal. Y lo que más normalmente van a ver es acrodermatitis enteropática más algunas alteraciones sensoriales, principalmente olfato y taste. Simple. Y ahora en adelante, cada vez que usted le enseñen a una gente con un rash que apareció de manera espontánea, sin ninguna razón aparente, en una persona, entre comillas, sana, que puede tener, bueno, le voy a comentar eso ahora. Vamos por aquí. Ok. So, que aparezca con una dermatitis, que tenga relativamente una buena salud, y aparezca con este tipo de dermatitis de manera espontánea, sin historia previa ni familiar, y aparezca y le mencione que tengan alteraciones de los sentidos, sobre todo nariz, o sea, olfato y taste, gusto, tienen que pensar en deficiencia de vitamina C. Dios mío, cuánta droga. De zinc. Cuando hablamos y obviamente esto es algo que le pasa a personas que tienen grado de desnutrición. Ahora, en general, uno cuando piensa en nutrición, piensa en una gente, como dicen, lánguida, flaca, delgada, y no necesariamente. Tú puedes ser obeso y estar desnutrido. Eso se ve, solo vamos a ver un kwashiorkor más adelante, donde se ven obesos, se ven gorditos. Y también, pues, alcoholismo. Ya dijimos que alcoholismo, el alcohol te lo conviene en grasa. Grasa está tejido adiposo, aumento del BMI. Entonces te puede ser obeso y ser malnutrido, porque si tú lo consumo principalmente es alcohol, ya sabemos que eso interfiere, que disminuye el índice de comida normal e interfiere con la absorción de muchos elementos, vitaminas, en este caso minerales. Pues si usted hace eso por suficiente tiempo, puede desarrollar carencias. Podríamos considerar eso como un estado nutricional, un estado de nutrición, personas que tienen diarrea crónica. Y así. Pero como le dije, eso es um,
Es uno de los diagnósticos que hay que buscar, bien en específico. Ok. En general, nosotros tenemos dos tipos de desnutrición, kwashiorkor, marasmo. Son importantes porque los dos son desnutriciones, pero hay ciertas diferencias desde el punto de vista de fisiopatológico y de cómo se ven, o sea, de sus características físicas. Y es de esta manera porque se dan en escenarios distintos, aunque los dos son desnutrición. En marasmo, tú tienes una persona emanciada, eso es lo más común, que técnicamente se traduce una persona que tiene periodos largos de tiempo donde no consume calorías ni proteicas, sobre todo, ni de carbohidratos de manera adecuada. Y se ven así, emanciados. Lo más importante de esta patología es que el tratamiento es sencillamente comer, darle comida, pero que la comida debe ser restaurada de a poco para evitar algo llamado refeeding syndrome, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero en pocas palabras, si ellos comen de manera normal, de manera repentina, eso causa que muchos electrolitos, potasio, magnesio, fósforo, que están circulando en sangre, entren rápidamente dentro de las células y causen una deficiencia, o sea, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalcemia severa en el tracto sanguíneo. Y por ende pueden llevar a arritmias cardíacas, etcétera, etcétera, etcétera. Literal, se puede morir. Y eso es sencillamente porque si usted tiene mucho sin comer, hay muchas proteínas, muchos elementos, muchas vías que no se encuentran muy activas. Y si usted la activa toda junta, pues ellas van a comenzar a jalar todo el sustrato, ¿verdad?, que hay disponible en la sangre para sus procesos metabólicos. Y en ese trayecto, ¿verdad?, usted puede ocasionar esta deficiencia electrolíticas. Eso es importante. En el caso de kwashiorkor, usted tiene una persona que tiene mucho tiempo con una ingesta pobre en proteínas, pero rica en carbohidratos. Hay dos compartimentos musculares en el cuerpo, o sea, importantes. Están los músculos esqueléticos y están los músculos viscerales. Tripa, estómago, todo lo de adentro, corazón, hígado, órganos. En marasmo, estos dos compartimentos se afectan de manera relativamente igualitaria. O sea, por eso que se ven totalmente amanciados. Ahora, en kwashiorkor pasa algo un poquito diferente. Y es periodo largo de tiempo con ingesta baja en proteína y, ¿por qué yo pongo calcio? Droga, carbohidrato. Pues sí, largos periodos de tiempo con pocas proteínas en dieta y altas en carbohidratos. ¿Cuál es el problema? Si usted consume carbohidratos, produce insulina. Insulina no permite que tú accedas a las proteínas del compartimento muscular de manera efectiva. Eso causa una especie de inestabilidad metabólica, donde los procesos que deberían estar ocurriendo en una persona que no se está alimentando de manera adecuada no suceden. Detalles en la prensa, tranquilos. Vamos a ver, cuando hablemos de metabolismo de los carbohidratos, nos vamos a entender mejor. Pero mientras tanto, podemos decir que marasmo es una patología nutricional balanceada y kwashiorkor una patología nutricional no balanceada. Por eso, porque aquí hay presencia de insulina que me bloquea algunas vías metabólicas que son necesarias para mantener ese balance. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para hablar de esto. Porque principalmente ellos desarrollan ese edema que los hace ver en algunos casos gorditos. Cuando hablemos de metabolismo de los carbohidratos, nos vamos a entender mejor. So, cuéntame. Oh, ya vi.
fatty liver en kwashiorkor. Bueno, mira qué es lo que pasa. En esencia, eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de metabolismo de los carbohidratos, pero para sintetizar. Hígado. Cuando tú tienes comidas con exceso, donde lo que prevalece es carbohidrato, tú usas lo que lo que necesitas y el exceso lo transformas en grasas. Quien principalmente hace esto es el hígado. Aquí se generan todas las grasas secundarias al exceso de carbohidratos. ¿Qué pasa? De la manera en la que tú sacas las grasas del tejido hepático hacia la circulación y a través de un sistema proteico. En este caso, una proteína llamada VLDL. Y para sintetizar proteínas, tú necesitas aminoácidos. Y si acabamos de decir que en kwashiorkor tú tienes una ingesta importante de carbohidratos, pero pobre en proteínas, rápidamente la cantidad de grasa que tú produces en el hígado no se correlaciona con la cantidad de VLDL de esta proteína que tú puedes producir para sacarla. Eso con el tiempo se acumula toda esa grasa en el hígado. Pocas palabras. Bien, pero nuevamente detalles cuando entremos al metabolismo per se, sobre todo los carbohidratos. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Sí, exacto. Eso es lo más común. Cada vez que usted le pone, literalmente le pone una viñeta así, eso es lo primero que tienen que buscar. Deficiencia de vitamina D. Y de hecho aquí mismo es muy común eso. O sea, tú literalmente es muy marcado. Tú ves latino, tú ves persona de tez blanca, tú sabes, ni siquiera cogen sol o utilizan bloqueador y quizás no se alimentan de la mejor manera. Y tienen su nivel de vitamina D bien. Sin embargo, tuve otras personas que trabajan en la calle, que comen mucho sol, que quizás tienen una mejor alimentación, que hasta van quizás al gimnasio, tienen deficiencia de vitamina D, esencialmente por el color de piel. Ok, aquí vamos a comenzar a hablar de algunas vías metabólicas. Metabolismo del etanol. Es importante el etanol. Bueno, no solamente por, bueno, es una patología muy común, intoxicación, sobre todo a corto o largo plazo, sino porque nos va a ayudar a nosotros a explicar ciertas cosas. Ya nosotros mencionamos cuál era el vínculo que tenía con la deficiencia de vitamina B1, ¿verdad? Antiamino. Y hay otras cosas que vamos a tener que entender, que cómo tú llegas de alcohol a hígado graso y posteriormente cirrosis. Y hay otras cosas como por qué tú desarrollas en intoxicaciones agudas, cómo tú puedes desarrollar hipoglicemia, cómo tú puedes desarrollar acidosis láctica. Y también, o sea, nosotros vamos a ver una serie de medicamentos que pueden servir tanto como para el tratamiento de intoxicación por alcohol, como, o sea, alcohol no me refiero solamente a etanol, sino a otros alcoholes que son tóxicos. Como el metanol. Exacto. Metanol y los glicoles, etilenglicol, polietilenglicol. Sí, miren. Etanol. Alcohol deshidrogenasa. Acetaldehído. Acetaldehído deshidrogenasa. Acetato. El acetato posteriormente lo que se convierte en acetil-CoA, que ya nosotros sabemos que es lo que sirve para sintetizar grasa. Para producir energía, ¿verdad? Y sintetizar
Eso, gracias. So, ya nosotros sabemos que cuando vemos deshidrogenasa, tenemos que pensar en NAD, NADH. Sencillo. Acetaldehído. So, el etanol se convierte a través de su deshidrogenasa en acetaldehído. Este señor que está aquí es el que causa los síntomas del hangover. ¿Cómo que le llaman cuando tú te borrachas? La resaca. Eso es lo que causa la resaca. Y su deshidrogenasa lo convierte en acetato, que también utiliza NAD. So, este es un metabolismo que utiliza 2-NAD y produce 2-NADH. So, consume 2-NAD. ¿Qué pasa? Esto es un proceso anciliar. O sea, no es un proceso esencial metabólico. Es algo que pasa cuando te consume alcohol. Pero el problema es que los NAD, nosotros tenemos un número limitado. So, si el NAD que usted tiene en sus células, en este caso hepatocitos, se consumen para metabolizar el alcohol, significa que todas las otras vías que utilizan NAD van a estar bloqueadas. Porque usted lo está utilizando para convertirlo en NADH, para metabolizar alcohol. Y eso trae algunos problemitas. So, algo que yo quiero que aprecien acá es que de ahora en adelante, cada vez que nosotros hablemos de reacciones químicas, de vías metabólicas, nosotros tenemos que hablar no solamente de cuáles son las enzimas y qué entra y qué sale y cuáles son sus cofactores, sino dónde ocurre. Esto nosotros lo sabíamos, ya habíamos dicho que los peroxisomas eran áreas, eran organelos que tenían un solo, no eran lipid bilayer, sino que eran el único organelo que tiene una sola, una capa única. Y que ahí se hacían varias cosas, beta oxidación de ácido graso de cadena muy larga, de alfa oxidación, de metabolismo de alcohol y de algunas drogas. Sobre esto no nos puede sorprender. Lo único que estamos viendo nuevo aquí es el concepto de catalasa. Como ustedes ven, catalasa son una serie de enzimas que convierten peróxido de hidrógeno en agua. Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante cuando hablemos de inflamación y de cómo funciona el tejido inmune, sobre todo neutrófilos. So, eso es lo primero. Habíamos visto anteriormente que piruvato nosotros lo podíamos convertir en, o sea, que había un complejo llamado piruvato deshidrogenasa que lo convertía en oxalacetato. La piruvato deshidrogenasa utiliza NAD y saca NADH más H. Y ya sabemos que esto es lo que nos permite a nosotros. Aquí tenemos glucosa, luego piruvato, aquí glicólisis. So, esta piruvato deshidrogenasa ya sabemos que requiere NAD y es lo que me permite a mí conectar glucólisis con ciclo de Krebs y generación de ATP. So, si usted no tiene NAD, usted no puede transformar el piruvato en oxalacetato. Y si usted no, o sea, en su parte final. Y si usted no puede generar oxalacetato, no puede producir ATP por esta vía. O sea, y esto es algo que pasa cuando usted utiliza todos sus NAD para metabolizar alcohol. Sobre todo en una intoxicación aguda. ¿Qué pasa? Ya nosotros sabemos que hay dos maneras de producir ATP. Una es aeróbica con oxígeno, que es esta vía. Y la otra es anaeróbica, que la mencionamos, que es que el piruvato usted lo convierte en lactato a través de la lactato deshidrogenasa. Y esa deshidrogenasa no utiliza NAD ni NADH.
So, si usted no tiene NAD, la única manera que usted puede mover el piruvato hacia adelante para seguir produciendo energía es convirtiéndolo en lactato. Y un exceso de lactato puede convertirse en una acidosis láctica. ¿Qué pasa? Este es el proceso mediante el cual usted produce ATP de manera anaerobia. Y el problema es que mediante este modelo, usted solamente produce 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Mucho menos que lo que usted produce en la vía regular a través del ciclo de Krebs, que son 30 y pico, dependiendo de 30 y 32. So, usted tiene que quemar mucha glucosa para obtener la misma cantidad de energía que usted tendría si lo haría de manera aeróbica. So, en una persona que no tiene NAD disponible por el consumo de alcohol, ya sabemos, podemos entender entonces por qué puede desarrollar acidosis láctica e hipoglicemia. Eso es lo importante de acá. O sea, bueno, una de las cosas importantes. Que a través de esto podemos explicar esas dos cosas, que son manifestaciones comunes, acidosis láctica y hipoglicemia. Por eso es que todo el mundo sabe, que se dio un humo. Dale agua con azúcar. O ponle ahí un suero de destroza, un D5. Pero ya sabemos que antes de hacer eso hay que darle tiamina para evitar precipitar Wernicke-Korsakoff syndrome. Ya lo sabemos, ¿verdad? Yes. So, en esta misma vía, como dije, se metabolizan algo otros alcoholes que son tóxicos. Y vamos a ver que esos alcoholes no son tóxicos en su forma inicial, sino cuando se metabolizan. Y una manera entonces de tú prevenir desarrollar toxicidad por estos alcoholes es bloqueando la vía, no dejar que se produzca el tóxico. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Fomepizol. Es un inhibidor de alcohol deshidrogenasa. Si tú inhibes la enzima que te convierte esos alcoholes en sustancia tóxica, pues sencillamente eso le da tiempo a que se eliminen por vía renal y no se produzcan los elementos tóxicos. Lo otro que nosotros tenemos acá es disulfiram. Disulfiram es un medicamento. Escuchar. Démelo. Yolando, es que tengo una pequeña confusión. Yo escuché como que tú dijiste que por ciclo de Krebs se producen alrededor de 30 a 32 ATP. Sí, depende de la. O sea, en el ciclo de Krebs se produce uno, pero en la cadena transportadora de electrones se terminan de producir los otros. Ok, está bien, esa era mi confusión. Hecho. Sí, sí. No, o sea, me refiero al proceso completo. Sí. Porque sí, en ciclo de Krebs se produce uno solo y después todo lo demás en cadena de electrones. Ya entiendo. Que vamos a llegar ahí también. So, ¿qué era lo que decía? Sí. So, disulfiram es un medicamento que se utiliza para alcohólicos. Y como ustedes ven acá, lo que hacen es que bloquean la conversión de acetaldehído en su producto. Y ya sabemos que esta sustancia es la que causa hangover. Los síntomas de... ¿Cómo es? Que se me olvida esa palabra. La resaca. La resaca, exactamente. So, ¿qué pasa? Si alguien toma disulfiram, todo el alcohol que beba se va a acumular como acetaldehído. Y pequeñas concentraciones de alcohol, o sea, por más poco alcohol que usted tome, le va a dar una resaca que usted va a sentir, literalmente siente como que se va a morir. O sea, ¿para eso qué sirve? Como un adyuntivo pues personas que tienen trastorno de utilización de alcohol, alcohólico y quieren dejar el alcohol. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tú tienes que beber de la pastilla. ¿Verdad?
Eso no es, quizás no es una de las cosas más efectivas. Y puede ser peligroso. Más adelante nosotros vamos a ver una serie de medicamentos que desarrollan algo llamado disulfiram-like effect y se va a referir a esto. Hay algunos medicamentos, el clásico es los azoles, metronidazol, mebendazol, que bloquean esta enzima también. Y si tú utilizas este medicamento y bebes alcohol, te da una resaca que te va a llevar el otro señor, esencialmente. Eso es importante. Para que de ahora en adelante, como nosotros mencionemos, mira, ese medicamento causa disulfiram-like reaction. Ya ustedes saben a qué nos estamos. Lo último que me interesa mencionar acá es, bueno, ya yo le dije, los espacios son importantes, dónde ocurre cada uno. El metabolismo, entonces, de manera general, tiene una parte citosólica y una mitocondrial. Ahora, también se puede metabolizar en peroxisomas, que están en el citosol, y en el sistema microsomal. El sistema microsomal lo vamos a encontrar en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué pasa? Si usted agarra de un humo ahora, o bebe alcohol de la nada, su sistema, sus hepatocitos van a metabolizar el alcohol por aquí. Ahora, si usted es un alcohólico crónico, el alcohol se comienza a metabolizar por esta vía, por el sistema microsomal. Y eso es importante porque personas que toman alcohol por mucho tiempo en altas cantidades desarrollan tolerancia, no se emborrachan tan rápido. Y la razón es porque este sistema microsomal tiene una característica y es que es inducible. Inducible se refiere que a mayor cantidad de alcohol, más enzimas se producen. Y mientras más rápido usted metaboliza el alcohol, menos efectos tiene el alcohol en sí. Más difícil se le hace emborracharse o se emborracha por menos tiempo. Bien. ¿Vamos claro hoy? Sí. Oí una mano, algo por ahí, grita. D-Lady que dijo sí. Fue D-Lady que dijo sí. Y los que se emborrachan con un solo trago es que tienen la enzima bajita entonces. Como Bueno, hay algo clásico que pasa sobre todo con los asiáticos y es que tienen baja tolerancia al alcohol, que se ruborean, se ponen rojos cuando beben alcohol y es porque estas enzimas, sobre todo el alcohol deshidrogenasa, tiene cierta diferencia de expresión en razas. Asiáticos regularmente se ahuman rápido y tienen efectos un poco más prominentes que nosotros porque ellos de manera innata producen menores cantidades de estas enzimas que nosotros. Sí. Pero eventualmente, como dije, tenemos el sistema microsomal. Si tú bebes por mucho tiempo, eventualmente tú desarrollas cierta resistencia. Bien, bien, bien. cuando yo parezco asiática, entonces. Lo- esto yo lo mencioné, metanol, etilenglicol. Importarme lo más importante que tienen que saber aquí. Sí, eso es lo que nos interesa principalmente a nosotros. Algo que tienen que saber acá es que metanol clásicamente se obtiene a través de fermentaciones no estandarizadas, sobre todo si uno fermenta de manera clandestina. Es el problema con hacer alcohol casero, por eso es que es ilegal. Más adelante vamos a hablar de toxicidad de etanol.
Y el otro es etilenglicol. Etilenglicol y polietilenglicol. De hecho, vamos a ponerlo así. Ok. Ok, miren, etilenglicol es un refrigerante. El llamado cooler. ¿Qué se utilizan pues en eso? En el sistema de enfriamiento de vehículos, en algunos sistemas de enfriamiento de nevera, sobre todo industriales y cosas así. ¿Cuál es el problema? El principal componente tiene glicol, que si no más recuerdo, cuando se metaboliza se convierte en ácido fórmico, que es dañino, que es un tóxico. Normalmente ustedes ven este tipo de intoxicaciones en niños que se encuentran con esos potes por ahí y ven eso que brilla y se lo beben. Y la otra característica, dicen por ahí, es que es dulce. ¿A qué saben para los carros? Eso mismo. Que lo que lo han probado dicen que es dulce. Que tiene un sabor dulzón. So, imagínense, brilla y es dulce, niño. Realmente nunca. Ese es el mismo coolant que se le pone a los vehículos Sí, a los para carros. mantener la Ah, mírenlo temperatura. ahí. Ethylene glycol has a sweet taste. Oye, Y generalmente eso es sin querer que se lo beben. Sobre todo, como le dije, niños. Eh, 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 eh. Esto que ustedes ven aquí, no hemos visto esas vías, lo vamos a ver ahora en un momento, pero esta sería la versión extendida de lo que yo le expliqué. No tenemos glucólisis, que es el proceso, ya nosotros vimos, donde nosotros tomamos una molécula de glucosa y la convertimos en piruvato. Esto que nosotros estamos viendo aquí, yo nuevamente le maté el gallo anteriormente, le puse oxalacetato directamente, pero realmente lo que sucede es que la piruvato de hidrogenasa lo convierte en acetil-CoA, ese entonces se une con oxalacetato y posteriormente se convierte en isocitrato, pero para que sea un poquito más fácil. Para entendernos. ¿Qué es lo que me interesa que sepan acá? Como ustedes ven acá, piruvato, o tú lo conviertes en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, o tú lo conviertes en lactato. Para tú convertir piruvato en lactato, ¿qué tú entras? NADH. ¿Qué sacas? NAD. Cuando tú estás metabolizando alcohol, lo que tú produces es NADH. Todo ese NADH que viene del metabolismo del alcohol, tú puedes reciclarlo, volverlo a convertir en NAD, cogiendo el piruvato y metabolizando el lactato. El problema que tú generas poca energía en este proceso y generas mucho lactato que te puede causar una acidosis. Esencialmente. Lo otro lo vamos a ver cuando hablemos de metabolismo en sí. Así que no os preocupéis. Eh, ok, enzimas. En general, son muy pocas las enzimas que, o sea, en relación a la cantidad que vamos a ver, son muy pocas las que realmente necesitan, la que uno necesita aprenderse. Ahora, no siempre uno necesita aprenderse el nombre de la enzima completa, muchas veces es suficiente saber qué es lo que hace. Y regularmente el nombre te dice qué hace. Hidroxilasa, hidroxi de agua. Bueno, podríamos asociarla con esa, pega grupo hidroxilo. Carboxilasa, grupo carboxilo. Mutasa, cambia. Deja una estructura. De hecho, déjame enseñarle esto. Metilmalonil CoA. Nosotros conocemos una mutasa, ya, ¿verdad?
¿Dónde está? Míralo aquí. Metilmalonil-CoA, mutasa. ¿Qué es lo que hace? Convierte metilmalonil-CoA en succinil-CoA. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Estas dos estructuras son igualitas. O sea, tienen la misma cantidad de carbono, tienen la misma cantidad de todo. Lo que la diferencia es la estructura, cómo están orientados. Ya, eso es lo que hacen las mutasas. Reordenan los átomos de una sustancia y ya. Quinasa pega fósforo, fosforilasa. Bueno, la diferencia entre, miren, quinasa, fosforilasa, fosfatasa. Quinasa pega fósforo formando áreas que nosotros, formando enlaces que posteriormente nosotros podemos utilizarlo como energía. Fosforilasa pega fósforo, pero no se forman esos enlaces de alta energía. Y fosfatasa quita fósforo. Deshidrogenasa ya sabemos lo que hace. Sintasa, sintetasa, el nombre lo dice. Une, pega. Eso va a tener un poco más de sentido cuando hablemos de las vías. Miren, yo siempre digo esto, y es importante para ustedes. Nosotros nunca nos vamos a salir de este libro. La única excepción, y el que ha visto los videos sabe, es este tema, que es metabolismo de los carbohidratos. Bueno, metabolismo en general, y es porque es que la manera en la que está organizada en el libro de Kaplan, sencillamente no hay manera de representar mejor y podemos cubrir muchísimas páginas rápidamente. Déjenme ubicarle la... Oh, no. Qué raro, yo tengo que tener ese libro por ahí. So, mire, esta es la única vez. Déjenme agarrar y compartirlo de esto. Química. Esto. Ahora aquí. En la página 784, que, porque ahí están todos los libros juntos, que equivale a la 163. Déjame escribirlo aquí. El tomo de bioquímica, 100. Oh, 164, 163. Yolanda, Dímelo. tú lo puedes mandar o tú lo compartiste a eso que dice Drive. Ahí está ese libro. Sí, ese es literalmente el link del libro. Ah, porque yo perdí ese libro, está bien. Sí, este es el único momento de todo nuestro proceso que nosotros no vamos a salir del material. Y es porque que la manera en la cual está representado aquí, nosotros podemos literalmente hablar de todos los procesos sumamente rápido y resumido. O sea, nosotros literalmente abordamos como 3 capítulos en 2 clases. Y muchas veces, como te digo, no podemos hacerlo en una sola clase. Por eso, porque está todo junto. Todo junto. ¿Qué nos interesa de aquí? De la 163 a 168. Y pongan la atención a eso, que es importante, esa parte de acá. 163 a 168. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Sobre todo porque esto nosotros lo vamos a hablar, hay preguntas donde tú tienes eso, que hacer cálculos energéticos. Eso es importante. Pero me parece que mañana eso es lo que vamos a hacer nosotros, abordar eso. Porque aquí estos gráficos son interesantes, son bien, pero los de ya nos permite hablar literalmente de todo esto.
todo eso. Esto que ustedes están viendo aquí está ya también. Me parece que de hecho está un poquito mejor explicado. Asegúrense de revisar las preguntas también. Mírenlo aquí. Y revísense estos conceptos de GLUTS, que está en la página 176, 177. Y esos, bueno, vamos a ponerlo aquí. 176, 176, 177. Y nos interesa también estos conceptos que están aquí en la 179. Ajá, y 179. Esas páginas son las que nos interesan a nosotros. Yo lo voy a poner por, de hecho, déjame ponerlo por el grupo ahora, antes de que se pase. Antes de que se nos pase. Páginas 163, 168. Bioquímica. 176, 177 y 179. Pues sí, eso es esencial, o sea, todos van a entender a qué yo me refiero con eso. Abordamos todo eso rápidamente. Nos volamos un reguero de... sí, y nos volamos todo eso y le damos también un poco más de enfoque en relación al examen. Pero es lo mismo. Lo único que a mí me gusta más cómo está representado allá. Pero es lo mismo, como ustedes ven. O sea, hablan de la misma cosa. La única diferencia es la representación. Porque yo le dije, miren, cada vez que hablemos de vías metabólicas, oigan bien, lo primero es, ¿cuál es la finalidad de esa vía? Por ejemplo, glucólisis. Ya nosotros sabemos qué es. Tomar una molécula de glucosa y convertirla en piruvato. Eso es glucólisis. De aquí a aquí. Primero, ¿qué es lo que hace esa vía? ¿Para qué es? Segundo, ¿dónde ocurre? Y ese dónde lo vamos a dividir en qué órgano, si pasa en algún órgano particular, y en qué organelo. Si pasa en el hígado, si pasa en el corazón, si pasa en el páncreas, si pasa en el músculo, si pasa en el eritrocito, si pasa en el tejido neural. ¿Dónde pasa? En el tejido adiposo. ¿Y en qué organelo? Porque ya nosotros vimos ahí arriba que el metabolismo de alcohol puede suceder, peroxisoma, citoplasma, retículo endoplasmático, la primera fase, la segunda fase, mitocondria. Eso es importante, estar ubicados. ¿Qué, cómo, dónde ocurre, por qué ocurre? Y tres, ¿verdad? ¿Para qué nosotros tenemos que saber eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el enfoque patológico? ¿Qué nosotros vamos a hacer con eso? Y regularmente lo que nos interesa, lo común que tienen todas estas vías es que lo que nos interesa es tener un entendimiento básico para cuando hablemos de las patologías poder entender qué está pasando y, o sea, qué es lo que está pasando en la patología y cómo lo vamos a arreglar. Porque cuando hablemos de, por ejemplo, diabetes y de sus complicaciones, DKA, diabetic ketoacidosis y HHS, hyperosmolar, hyperglycemic hyperosmolar state, nosotros vamos a ver que lo que hay es una deficiencia de insulina. Pero a través de esa deficiencia de insulina y de los niveles elevados de glicemia se desarrollan otras cosas. Se desarrolla deshidratación. Se desarrolla hipercalemia, que vamos a ver más adelante que es llamada hipercalemia relativa. Se desarrolla, sobre todo en el caso de DKA, cetoacidosis por cuerpos cetónicos. Entonces, para nosotros entender cómo es que se genera esa patología y cómo nosotros la vamos a revertir, es importante saber cómo funcionan esas vías de manera normal. Y luego entonces hablamos del estado patológico. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Todo esto que nosotros vamos viendo, todos estos procesos son extremadamente importantes. Porque como les dije, lo que nos va
permitir a nosotros ah, entender, organizarnos con eso. O por eso es que yo le he insistido mucho, miren, cada vez que lean algo, cada vez que tengan una duda, cada vez que tengan una pregunta, cada vez que haya algo que no entiendan, anótenlo, díganmelo, pero más importante, búsquenlo. Si hay algo que, como le dije, que no queda, que no le quedó claro cuando estudien. Y de ahora en adelante las cosas se van, no quiero decir que se van a complicar un poco, pero sí van a ser un poco más complejas que las iniciales. Bien, denme un segundo. Cuando puse esto, a ver si se los puedo enseñar. Aquí está. Oh, aquí está. Ya encontré lo que yo quería. Oh, míralo aquí. Quiero encontrar perfecto. Ok, miren esto. Dame eso ahí rápidamente. Me voy a dar 2 minutos. Ya, ¿leyeron? Está leído, pero todavía la respuesta.
Ahora, aquí hay muchas cosas de las que nosotros todavía no conocemos. O sea, hay muchas cosas que nosotros no conocemos ahora. Pero, si todos lo ven así de lejos, ¿qué piensan? 32 años, caucásica, mujer, cough, shortness of breath. Ya sabemos que hay algo respiratorio. Ha tenido 3 episodios de neumonía el año pasado. So, recurrent respiratory tract infection. Sinusitis severa y diarrea, bloody diarrea, que requirió hospitalización una vez, hace 6 meses. Se No tiene parece, hábito tóxico, perdón. se parece un poquito al otro caso. Ok. So, no drogas, no toma ningún medicamento, está inmunizado, blood pressure, physical examination, fine crackles, over the right, no hay edema, nipple patient, todo está bien, excess sugar low infiltrate, left upper lower low fibrosis. ECG, no specific T-waiting changes. So, ¿qué es lo importante aquí? O mejor dicho, podemos comenzar con qué no es importante. ¿Qué no es tan importante? So, como siempre, lo que hay que enfocar. So, ella tiene, técnicamente, lo que tenemos una persona que tiene infecciones recurrentes. Ya. Y en esta oportunidad tiene una infección en En el pulmón, el lóbulo superior del pulmón. Izquierdo. aquí dice shows right lower lobe. En la parte derecha baja y aquí dice Ajá. la parte Y aquí superior. hay fibrosis. Fibrosis. Fibrosis es algo que puede pasar por muchas causas. Destrucción del tejido pulmonar, infecciones recurrentes, tuberculosis, alguna enfermedad autoinmune. So, eso va de acorde a lo de tener mucha infección. So, una persona con infecciones del tracto respiratorio recurrente y llegó ahora por otra más. So, de las patologías que nosotros hemos visto, ¿verdad? Técnicamente tenemos 2, fibrosis quística y cartagenetitis, sin necesidad primaria. Le tiraron chest x-ray. Dijeron ahí que había dextrocardia, que había alguna alteración, que había un órgano de un lado para otro. No. No. No,
Hablaron de que ella ha tenido, está tratado de tener hijos y tiene embarazo ectópico. No. No, y el ECO no revela nada. Ujú. So, las otras cosas que están acá, ¿tienen algún tipo de relevancia? O sea, ¿qué otras cosas son relevantes aquí? Diarrea le puede pasar a todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo a alguien que ha estado en contacto con antibióticos en otras ocasiones. Que no hay edema, lo que nos indica es que no hay un problema hepático o cardíaco. Que ella tenga sus inmunizaciones, te refiere o podría decir, bueno, de que tú esperarías que quizás cosas que estén cubiertas por inmunización no sea lo que le esté causando el problema a ella, o que alguien que se da seguimiento médico. Si fumara, tú podrías comenzar a pensar en otras cosas, si OPD o algo así. So, 1-alfa-antitipsina es un marcador que nosotros utilizamos en enfisema. Enfisema se caracteriza por alteraciones hepáticas y pulmonares, en pocas palabras. No se preocupe. Sí. Si fumara se podría pensar o no, o como quiera. No realmente. Cuando tú, porque o sea, fumar te da enfisema, pero el enfisema que está relacionado a deficiencia de antitipsina es un problema ya genético. Uh-huh. Un problema ya genético. Y generalmente tú sospechas cuando tú tienes una gente joven que no fuma y desarrolla COPD. Joven. Okay. Methacholine Challenge, eso tú dices en asma, cuando tú tienes dudas de si una persona tiene asma o no, para tú probar si hay lo que le llaman airway reactivity, si a una persona tú le das metacolina y desarrolla literalmente una disminución, me parece del 10-15% de las funciones pulmonares, tú puedes decir que tiene hiperreactividad de las vías aéreas y eso es sugestivo de asma. IgG, eso es para tú chequear si hay algún tipo de inmunodeficiencia, donde tú tengas deficiencia de IgG. Sweat chloride test, ese nosotros lo tenemos en fibrosis quística. Y ventilation perfusion lung scan, tú lo utilizas en embarazadas, sobre todo personas que tienen AKI, severe AKI, en un evento agudo, cuando tú quieres rule out, descartar o confirmar si hay un embolismo pulmonar. So, esto, bueno, no hemos hablado de esta patología, ¿verdad? Pero ¿hay involvement hepático? No. ¿Eso suena como asma? No. No. ¿Eso suena como una inmunodeficiencia? Podría ser. Pero si yo sospechara una inmunodeficiencia, normalmente yo tendría que tener infecciones en todos los lados, no solamente respiratorio. A mí mencionan una gastrointestinal, una diarrea que le dio una vez. Ella tiene 32 años. Si fuera algún tipo de inmunodeficiencia, fuera mucho más otras cosas, fuera de piel, fuera de otros órganos, tuviera absceso, o sea, fueran otras, ¿verdad? Tuviera involvement de otros tipos de infecciones o enfermedades oportunistas, ¿verdad? Que no es el caso. Pulmonary embolism, parece que ya tiene un coágulo en el pulmón. No, regularmente eso da taquicardia, que no tiene, da hipoxemia, que no lo mencionan, da síncope o presíncope, que no, ya no lo menciona de eso, son nada de eso. ¿Qué es esto? Probablemente fibrosis quística. ¿Cómo yo sé qué cosa me dice aquí que se acercan a eso? Infecciones recurrentes, ¿verdad? Uh-huh. Segundo, caucásica. Dijimos que esa es la patología genética mortal más frecuente en caucásicos. Por eso fue que le dije. La parte inicial donde le hablan de la descripción del paciente importante. Y no, que es lo único que hemos visto, en verdad. Claro. Esto no es importante porque ella no está llegando con dolor en el pecho. Esto no es lo que yo le dije, cuando ustedes ven a alguien que tiene peripheral edema o tiene linfedema, filariasis o algún problema, algún bloqueo de algún conducto linfático,
o tiene insuficiencia cardíaca o tiene cirrosis hepática. Ya, pero no tiene nada de eso. Hipertensión, ustedes y yo tenemos hipertensión moderada, o sea, todo el mundo. Y la diarrea no se le da mucha importancia. Bueno, la diarrea fue un solo episodio y a cualquiera le puede dar una vaina. Si tú te comes mañana algo contaminado y te da shigella o te da una desgracia, tú vas a terminar en el hospital igual que cualquier otra persona. Si hubiese sido algo recurrente, tú dices, ok, quizá hay otra cosa, pero un episodio eso le puede dar a cualquiera. Okay. So, aparecen cosas que son distractores y tú tienes que saber si es importante o relevante. No siempre todo tiene que encajar. Lo que hay que elegir es lo que sea más likely, lo que sea más probable. ¿Ya? Y ahí nada más te dio 2 cosas. Por eso, entonces tú tienes que elegir lo que sea más probable. Y más importante, aquí lo más relevante es tú saber para qué sirve cada uno y correlacionarlo con la patología. ¿Tiene asma? No. ¿Tiene involmen hepático? Aparentemente no. Parece que tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Podría, pero no machea. O sea, y si fuera inmunodeficiencia, la inmunodeficiencia que te causa respiraciones recurrentes en gastrointestinal, pulmón y sinusitis no es deficiencia de IgG, es deficiencia de IgA, que vamos a hablar de eso más adelante. Eso no tiene que ver con esto particularmente. Esto, PI, no parece un PIS. PI tiene una connotación totalmente diferente. No tiene lo pinchado, no tiene historia de vitija, pecorro gustate. Si dijera que fumar, que usar estrógeno, que tiene 3 días, tiene en la cama mala, ahí tú dices, ok, tiene taquicardia, hipoxemia, tú dices, ok, podría ser, pero no es el caso. Y no tiene AKI. Normalmente tú haces un CT angio. Cuando tú no puedes hacer un CT angio, que son mujeres embarazadas y personas que tienen severe AKI, acute kidney injury, creatinina que le sube muchísimo por deshidratación, sepsis, lo que sea, o tú haces un ventilation perfusion scan. Vamos a llegar ahí, pero es para que entiendan, ¿verdad? Que no siempre van a tener mucha información, sino que a veces van a tener poca. Y con eso van a tener que tomar decisiones. Y ustedes lo sacan es eso, separando lo que es importante y lo que no. Y ya, no siempre va a ser tan fácil, pero no siempre va a ser difícil. Ahora, en el caso particular de esa pregunta, no era que yo esperaba que necesariamente respondieran, porque la mayoría de las cosas que están ahí todavía ustedes no la han visto.